Daniel Marmolejo, te saludo a la distancia, desde acá te mando un abrazo. Maestro, gracias por tu paciencia, buenas tardes. Querido Vicente, gran audiencia de Sin Censura y desde luego al equipo de producción, a todos ustedes que acompañan este importante proyecto de comunicación independiente. Vicente, qué gusto saludarte y bueno, pues emocionado de verte en la mañanera el día de hoy, aunque no se pudo lograr tu participación, pero hace unos minutos escuchaba cuál era el sentido de tu participación, solidarizado absolutamente con ese planteamiento que estaría pendiente. Maestro, pues nada más por no dejar, pero nuestro invitado anterior habla de que Alarraqui se bañó en estiércol y apesta, que en efecto, de acuerdo a este miembro de la comunidad judía, mexicano de nacimiento, quien vive en Texas, él sí cree que Carlos Alarraqui usa estrategias hitlerianas, respaldando lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tu opinión acerca de esto, que es parte de la estrategia de guerra híbrida, de golpe blando, de como lo quieran llamar, pero que ha sido desmontando, que hemos exhibido nosotros también aquí en Sin Censura y de la que hoy el presidente también habla y dice, pues hay que hacerle frente porque muchos de estos personajes son los que recibían y ya no reciben chayotito, querido Daniel. No sería el único con vida quien estaría haciendo este tipo de estrategias. Convengamos en algo, querido Vicente. Alarraqui es un personaje que ha vivido en las faldas del PRI durante todos estos años. Es decir, que él ideológicamente coincide con el PRI del saqueo, que es el saqueo que a él y a otros los beneficiaba, judíos o no judíos. Eso es independiente. Sin embargo, Alarraqui tiene mucho, no solamente la doctrina de Goebbels, sino la doctrina de George Soros, quien recordemos es un judío de origen húngaro, del cual ya hubo un señalamiento también de ubicarlo en esa misma tendencia, pues no sé si llamarla neonazi o goebbeliana, porque Szilard Demeter, que dirige el Museo Literario de Petofi y actúa como comisario cultural del gobierno allá en Bruselas, llamó a Soros el Führer liberal y afirmó que Europa es la cámara de gas de Soros, con gas venenoso, fluyendo de la cápsula de la sociedad abierta multicultural. Esto recientemente le llamó mucho la preocupación a la llamada comunidad judía, quien pidió no solamente destituir a este personaje, que es el encargado del Museo Literario de Petofi, sino que también que se disculpara y que cancelara ese tipo de información. O sea, se pusieron las alarmas en lo más alto, mucha sonoridad de la comunidad judía. Pero Soros mismo, refiriéndonos a estas figuras, es un personaje que ha vivido siempre bajo el interés crematístico, por el único interés que es el dinero. Hubo una entrevista, creo que fue en el año de 1998 para CBS, para 60 minutos, Vicente, en donde él aseguró no sentirse culpable de haber colaborado con los nazis para confiscar propiedades de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Se le ha acusado a Soros de la crisis financiera en Tailandia, en Indonesia, en Malasia, en Japón e incluso en Rusia. Y tampoco sería el único que ha causado desastres en las economías siendo judío o en las sociedades. Recordemos también a Henry Kissinger, quien es otro judío que se dedicó prácticamente dentro de las estrategias norteamericanas a generar golpes de Estado, como el ocurrido en 1973, el 11 de septiembre en Chile, y de otras acciones intervencionistas como Vietnam.
Y tampoco sería el único que ha degradado la condición de ser judío y la condición o la conciencia humanista que se tiene, porque ha habido repercusiones muy negativas, como por ejemplo dentro del aspecto económico, Milton Friedman, judío, quien es el padre de los Chicago Boys y del neoliberalismo, causante de la destrucción sistémica de un modelo que tiene que ver con la, digamos, elevación a un grado muy elevado de depredación capitalista, en donde el nivel de especulación es muy grande. Y tampoco sería el único judío que ha causado destrucción, incluso hasta los propios judíos. Y recordemos pues a otro que era un controlador de estos fondos de inversión, que no eran más que estafas Ponzi, y que tenía un desarrollo de un modelo de inversiones piramidales, y que pues tuvo este negocio, murió hace poco en la cárcel, ya anciano, que tenía un grupo de inversores, y bueno, también era judío, ¿no? Entonces, retomaría nuevamente el tema de Soros, porque a Soros en la entrevista, él le preguntan, pues, si hay alguna repercusión respecto a sus actos, y él dice, lo que hago tan solo es ganar dinero. Entonces, para Soros lo más importante es el dinero, igual que lo es para Alasraqui. Yo no puedo y no voy a mirar las consecuencias sociales de lo que hago. Es decir, que cuando, traspolándolo a Alasraqui, y cuando él llama a la polarización, y lo hace en un programa con Gómez Bruera en La Octava, lo que Alasraqui está haciendo es lo mismo. Él quiere polarizar, quiere ser un centro de polarización. Veamos después otros elementos del contexto de por qué. Dice, intento actuar correctamente, pero algunas veces mis actos traen consecuencias negativas no intencionadas, como en Rusia. Bueno, si lo único que le importa es el dinero, cualquier cosa tiene esa intención. Entonces, sí está intencionado el daño que se genera a las distintas sociedades. Y le pregunta el entrevistador, ¿con cuál George Soros estoy hablando ahora mismo? ¿Con el moral o el inmoral? Y responde, un hombre que periódicamente comete actos inmorales. O sea, él se señala así, un hombre que periódicamente comete actos inmorales. Uh-huh. Quiero retomar que el tiempo restante intenta actuar de manera moral, es decir, unas por otras, pero lo más importante es el centro de la inmoralidad de sus actos. Yo no me siento culpable de estar involucrado en actividades inmorales donde no hay lugar para la culpa. Traspola lo que el pensamiento de Soros, implántalo en las actuaciones y en el cerebro de Alasraqui, verás que no hay diferencia. Entonces, Soros, Alasraqui, Goebbels, ¿no? Dice, él afirmó, George Soros, que confiscó propiedades a los judíos que se las entregaron a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y le preguntan, ¿fue difícil hacerlo? Y responde George Soros, para nada. ¿Ningún sentimiento de culpa? No. Después asume que alguien lo iba a hacer. El tema no es que alguien lo iba a hacer, el tema es quién se iba a beneficiar por hacerlo, y él tomaba esa posición. Entonces el priista Carlos Alarraqui, quien alguna vez hizo una campaña al PT hace 20 años, creo que fue en el año 2003, y que él pudiera decir bajo esa condición que también ha actuado de un lado o de otro, la realidad es que es un priista, ¿sí? Su único interés es el interés crematístico, al igual que George Soros. Su única posición es tener una ventaja competitiva. Ahora, ¿cuáles son las características de un personaje como Alarraqui, que fue publicista de otros tiempos, Vicente? No fue publicista del tiempo actual. Hoy la mercadotecnia electoral, la mercadotecnia social, la publicidad están cambiando de manera radical, y allí no tiene ya espacio un personaje como Carlos Alarraqui. También convengamos en esto. Ya es un tipo de la vieja guardia priista, y de esta condición inmoral como lo es Soros, y de esta posición neoliberal que también está totalmente fracturada, ¿no?
Bernard Madoff es el otro personaje que había olvidado su nombre, Bernard Madoff, Investment Securities, otro judío que también murió en la cárcel por la estafa Ponzi de su modelo de inversiones. Entonces, Henry Kissinger, pues no sé si Yahvé se acuerde de él. Y ahí tenemos las consecuencias de todos sus actos. Estos hombres han generado mucho daño a las sociedades. ¿Cuántas décadas ha tratado la sociedad chilena de regenerarse luego del golpe militar? ¿Cuáles son los daños estructurales de la economía como consecuencia del modelo de Milton Friedman? ¿Cuáles son las características del intervencionismo norteamericano y de todas las conspiraciones que se han dado donde indefectiblemente ha habido este personaje Kissinger, ¿no? ¿Cuál es la condición ahora de Alarraqui en México? Alarraqui es un pobre tarugo, Vicente. No es un hombre culto, no es un hombre trascendente. Se le está dando mucha importancia porque es parte de la caja de resonancia de la pedorra maquinaria priista, pero está fracasada con Alito Moreno. Ahí está la situación más que evidente con la intervención que hacen las autoridades en su domicilio, que debe tener un montón de casas y que yo dudo que encuentren algo porque solamente un tonto con tantas casas tendría todo en el centro de la acción, en su ciudad, en Campeche, ¿no? Entonces, estas reflexiones que he escuchado sobre el buen judío, el mal judío, son muy importantes porque quizás una de las mayores influencias que yo tuve en la vida, en el aspecto de la literatura y de la poesía, provienen de una mujer que llegó a México siendo una mujer muy joven en 1937, 2 años antes de la Segunda Guerra Mundial. Su nombre era Vina Clark Berger. Y Vina llega a México, fue mi maestra de español en la secundaria y fue la mujer que más me encauzó en la corriente humanista del pensamiento anti-establishment, porque además ella me acercó a la poesía del gran y extraordinario Enrique González Rojo y de su hermosa letra, su caligrafía, escribió para mí el 15º canto para deletrear el infinito, el cual se llama, de su libro Para deletrear el infinito, de Enrique González Rojo, el cual se llama El monólogo del futuro, y con el cual yo he centrado prácticamente el eje reflexivo de mi vida. Hay una parte religiosa en el monólogo del futuro que yo no, como no existía ese libro ya desde ese tiempo, ella lo evitó porque ella era de religión israelita, ella era judía. Entonces evitó el enfoque cristiano de Enrique González Rojo. Obvio, yo lo descubrí muchos años después cuando pude acceder al texto original de González Rojo. Ella me formó en esta vertiente del pensamiento crítico y muchos años después, te puedo decir que ha sido prácticamente este año, que pude redescubrir su cédula con la que ingresa a México, donde dice que hablaba español, evidentemente ella hablaba polaco únicamente, se casó con un poeta también, Otón Lara, y fue fundamental en mi vida. Entonces, yo no tengo tampoco ningún conflicto con los judíos. Además, tengo un hermano siamés judío. No somos siameses porque evidentemente no, pero nos llamamos siameses y es mi amigo David Ross, el gran fotógrafo de los premios Nobel y de una gran cantidad de políticos. Yo juego, chanceo con él muchísimo. Es un hombre lúdico, tú lo conoces, Vicente, y es un extraordinario hombre que para mí es un libre pensador. No sigue la doctrina religiosa, pero es un hombre fascinante por todo lo que él se ha volcado en el desarrollo humano a través de la fotografía. Y como él, puedo hablar de una gran cantidad de judíos, hay personajes muy preocupados por el desarrollo de la sociedad, como lo es Simón Levi, integrante de la comunidad, que también es criticada por Carlos Alarraqui, la doctora física Claudia Sheinbaum. Es decir, Alarraqui es un Soros, es un Goebbels, es un Bernard Madoff, es un Milton Friedman, a la mexicana región 4 y muy disminuido. Yo con esto cerraría claramente, Vicente, que el impacto que Alarraqui pueda tener en su visión y en el interés de centrar un debate nacional basándose en la polarización y él siendo un sujeto sujetado por sus propias palabras que lo condenan,
no es más que un mediocre en el ámbito de la comunicación, de la publicidad y de la historia de México. Es un vulgar mediocre. Si me permites, Dani, voy a aprovechar al maestrazo David Ross para mandarle un cariñoso apapacho al alma, un hombre generosísimo, un tipazo. No, me puedo desvivir aquí en cosas que se pueden decir del maestro David Ross. Maestro, si escuchas este mensaje, un abrazo al alma y pronto nos vemos, pronto nos vemos. Te agradezco las llamadas que has hecho a mi teléfono y esas palabras que siempre tan generosamente le dedicas a tu más humilde servidor. Gracias, maestro. Mi querido Daniel, por cierto, yo creo que le dio chorrillo a personajes como Carlos Alarraqui este pasado viernes, 1 de julio, con la inauguración de la primera fase de la refinería Olmeca. Le dio chorrillo a todos esos que se les han hecho estos 4 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, o de la victoria de Andrés Manuel López Obrador, debí de haber dicho, se les han hecho como 20. Se les han hecho 4 años, pero bajo el agua. Mi querido Daniel Marmolejo, tus reflexiones a 4 años y lo que sigue va a estar muy interesante, porque ya hay que ver también hacia el 2024. Si bien es cierto, se viene el próximo año la inauguración del Tren Maya. Si bien es cierto, tenemos que estar al pendiente del funcionamiento en sí de la refinería Dos Bocas, la refinería Olmeca, pues también, cuando menos pensemos, ya vamos a tener el 2024 encima, ¿eh? Vicente, yo diría algo como algunos de los comentaristas deportivos que son muy emotivos. AMLO, no te mueras nunca. AMLO, no te mueras nunca. El país está muy bien. Hoy tuvimos la presencia de Raquel Buenrostro, de la doctora Raquel Buenrostro en la mañanera, con un trabajo prístino, puro, extraordinario en el SAT, querido Vicente, que nos obliga a todos a la reflexión de el compromiso tributario, de nuestras responsabilidades. Fue extraordinario. AMLO, no te mueras nunca, porque lo que estás haciendo es extraordinario y te va a faltar tiempo. En ese sentido, Vicente, se nos han ido como el agua estos 4 años. Recuerdo que tú estuviste en el primer informe trimestral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo que desde mi circunstancia lo he podido seguir a lo largo de todos estos años, cuando menos, pues ya serán unos 26, 27 años de seguimiento al presidente López Obrador. Realmente México estaría todavía con muchos desafíos. Tenemos una gran cantidad de apoyos y aquí tú eres muy importante, Vicente, porque tu voz en Estados Unidos tiene un peso extraordinario. Creo que tu voz es una voz binacional y lo diría también multinacional, porque trasciendes a otras regiones de Sudamérica, de Europa, Vicente, pero en la relación binacional, la voz de Vicente Serrano, amigas y amigos, es una voz muy potente, muy gallarda, que está ayudando también a construir una reflexión histórica y que esto se traduce, Vicente, en que lleguen los recursos a las comunidades del país. Desgraciadamente, los Oxxos esquilman muchos de estos recursos, estos cabrones de FEMSA que se quedan con el agua, que no pagan la luz, que se hacen supuestos generadores de energía, que pagan la quinta parte que una tiendita, que no pagan impuestos o los vienen pagando muchos años después y que esquilman el dinero de las comunidades, al igual que Electra y todas estas empresas, las de Salinas Pliego. La realidad es de que el funcionamiento en este eje, comentándolo de manera muy particular, que es el de las remesas, es una consecuencia de que se está comunicando desde estas trincheras cómo México está generando un desarrollo estructural adecuado hacia el futuro. Y no voy a dar ningún beneficio a la Secretaría de Economía, Vicente. La economía de México funciona por gente como Raquel Buenrostro, funciona por gente en la Secretaría de Hacienda,
Funciona por los programas sociales, funciona por la gran recaudación, funciona por los migrantes. ¿Por qué digo no la Secretaría de Economía? Porque no existe un modelo económico de desarrollo, de economía social del tercer sector de la economía que favorezca el desarrollo de las cooperativas en el país. Nuestros amigos de Oaxaca se están topando con pared porque ven que no hay realmente una sincronización de esto, que la economía le tendrían que cambiar el letrero a la Secretaría de Economía y ponerle Secretaría de Economía Social y fomentar la economía y la banca de desarrollo. No significa que no pueda suceder o que no se pueda hacer o implementar este modelo, pero hay que hacerlo ya. Pero lo que está sucediendo en México es prodigioso. Si no quisiéramos usar la palabra milagro, que muchas veces se ha pervertido, lo que sí tendríamos que decir es de que es prodigioso. Y en estos 4 años, Vicente, estamos convencidos que el gran impacto que Andrés Manuel López Obrador ha tenido en todas las comunidades de nuestro país. Ayer hablaba con una gente de Chimalhuacán, de estos municipios que han estado siempre dominados por el PRI, por personajes oscuros como la famosa Loba y todas estas cuestiones también de antorcha campesina. Dicen, amamos a López Obrador. Lo dice la gente pobre de nuestro país que está viendo los beneficios de los programas sociales. Entonces, lo primero fue la repercusión de López Obrador en el plano electoral el año pasado y esto, excepto Aguascalientes que no se deja querer y Guanajuato que se odian entre ellos al grado de que ya no saben que existe el mundo más allá de su propia realidad. Este año las elecciones también fueron muy favorables, la revocación de mandato lo dejó muy claro. Y hoy que vemos a los candidatos o precandidatos, porque todavía, o a los aspirantes, porque no son ni precandidatos, no hay registros, o a los suspirantes, como quieras llamarle, lanzados al ruedo, Vicente, lo voy a decir con todo respeto absolutamente a todos, ninguno le llega a López Obrador, por eso la gente dice, y lo he leído en los mensajes en Twitter, en los chats, si el pueblo pone y el pueblo quita, el pueblo quiere más a López Obrador que continúe la gran hazaña de la transformación, el prodigioso proyecto de nación que está reconfigurando a nuestro país. ¿Por qué, Vicente? Porque luego de estas 2 inauguraciones extraordinarias, también te das cuenta de algunas debilidades como parte de un proceso histórico de degradación neoliberal. Falta la aerolínea, ya tenemos el aeropuerto. No se quieren ir las aerolíneas porque están saboteando. Vale gorro, Aeroméxico está vinculado con Delta y están protegidos en la Secretaría del Trabajo y desprecian a los trabajadores de Mexicana de Aviación. Tiene que tener alas el AIFA y pueden ser las de Mexicana de Aviación y el avión presidencial, con todo respeto, habrá que comentarlo al presidente, no hay que mandarlo a Argentina, porque Argentina, no quiero decir que nos van a dar churrascos y chimichurri, no, ellos nos pueden dar muchas cosas más en términos agrícolas, pero la realidad es de que Argentina está viviendo una crisis económica muy, muy fuerte y se vería muy mal el presidente Fernández recibiendo el avión presidencial. No, pongamos ese avión en el AIFA y hagamos que empiece a conectar con los más de 4,000 clústeres que tiene Mexicana de Aviación y que están siendo, de lo cual están siendo beneficiadas empresas extranjeras, ¿sí? Que no le reditúan nada a los trabajadores de Mexicana. Vamos a plantearnos este enfoque. Por el otro lado, Vicente, en la refinería, hay que desarrollar todavía un modelo cooperativo. Fueron decenas de miles de trabajadores y se pudiesen reincorporar al nuevo proyecto de la coquizadora entre 8 y 10 mil. ¿Qué quedan con los otros decenas de miles en el limbo? Bueno, pues tienen que desarrollar otros modelos, se pueden ir al Tren Maya, pero hay que desarrollar estos modelos. Ahí es donde hace falta Andrés Manuel López Obrador, que se apoye en el tequio y la visión de los nuevos gobernadores de Salomón Jara en Oaxaca, de el gobernador de Hidalgo, que será el gobernador electo Julio Menchaca, de la nueva gobernadora en Quintana Roo, y de todo lo que se puede hacer con los gobernadores actuales, tiene que ir en ese sentido progresivo de una economía social. Ahora que el invitado Gerfunkel habló de los kibbutz en Israel. Entonces, pues si existe el modelo de economía social y solidaria
en Israel y lo existe en Oaxaca, pues tendríamos que llevarlo al plano definitivo de los proyectos del presidente para no terminar siendo empleados de Amazon, Vicente, porque la gente va a aspirar como única posibilidad a ponerle cintas adhesivas a los empaques de Amazon que van a venir de Asia Pacífico hacia Norteamérica y viceversa. Tenemos que cambiar la mentalidad. Por eso siento yo que todavía falta Andrés Manuel. Y por eso creo que Andrés Manuel tiene que hacer todavía muchos cambios. Disculpe, señor presidente, por decirle a Andrés Manuel, pero estoy en el vulgo, en lo popular, con nuestra gente. Como a usted le dicen, Andrés Manuel, yo le digo, señor presidente, cambiar y todas estas figuras que se han acomodado en la 4T, pero que no son funcionales para meter gente con nuevos ideales, con nuevas visiones, con capacidades de integración, hablando directamente con los nuevos gobernantes y con los gobernantes vigentes para hacer estos cambios. La Ciudad de México, Vicente, sin irme más lejos, requiere una política hídrica que no tiene. Se están socavando institutos de investigación. El IMTA, no sé si ya lo desaparecieron o va a desaparecer. Hay problemas de agua en el norte del país y están por desaparecer el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua. Tenemos litio, tenemos sol, tenemos aire, tenemos agua, tenemos capacidad energética y está siendo sometido el Instituto Mexicano, el Instituto de Electricidad y Energías Limpias, que yo propuse sea el Instituto Mexicano de Electricidad, Litio y Energías Renovables. Entonces necesitamos también elevar la condición del Instituto Mexicano del Petróleo, porque cuando el petróleo ya no sea el hidrocarburo, sí la petroquímica va a seguir utilizando toda la capacidad de productos para continuar en el desarrollo industrial del siglo XXI. Entonces necesitamos salas, necesitamos industrias, necesitamos que el millón de ingenieros, de científicos, de investigadores que se encuentran en el extranjero, que son 1 millón, sean reintegrados a la economía mexicana de una u otra forma. Si están en Estrasburgo, Francia, si están en Japón, en Osaka, si están en Alemania, en donde estén, si están en Estados Unidos en el MIT, excepto Luis Videgaray, que ese no lo queremos, jamás vuelvas a México, pinche Luis Videgaray, cabrón, a todos los demás, querido Vicente, reintegrarlos de alguna manera, porque en ellos, y lo hablaba yo con el doctor Ángel Valderas, se les ha invertido en educación pública desde el kinder hasta la universidad. Algo le deben a este país. Cierro mi comentario con algo bueno, ya mejor ahí le paro, Vicente, porque estoy muy emocionado con todo esto, pero bueno, es mi enorme pasión por lo que está sucediendo en México. Pues mi querido Daniel, yo suscribo gran parte de lo que estás diciendo y por eso creo que ya rayan iba a decir en lo pendejo, pero se queda corto, en lo asqueroso, que ahora le están armando su campañita al presidente Andrés Manuel López Obrador por hablar de la Estatua de la Libertad en Estados Unidos. A ti, a mí, a los que nos dedicamos a la trinchera independiente, sí nos importa el tema de Julian Assange, porque desde su independencia generó conciencia con Wikileaks y ha desnudado en el caso de Estados Unidos al imperio. Y hoy el presidente vuelve a retomar el tema y de lo que sale de la idiotez de personajes como Leo Zuckerman es que ya se imaginan a Andrés Manuel López Obrador corriendo cuando vaya a Washington, de ahí, de la Casa Blanca a Nueva York, a empezar a desatornillar la Estatua de la Libertad. A ese nivel han caído. No, y espérate tantito. Si sigues diciendo que Andrés Manuel López Obrador tiene mucho por hacer, no dudes de que por ahí se saquen una de Andrés Manuel López Obrador quiere lanzar su candidatura a ser secretario general de la OEA, o peor aún, se quiere apoderar de la Casa Blanca. No, obviamente son referencias con mucho sarcasmo,
aquí, pero en los medios tradicionales, en los analistas, en los grandes periodistas de México. No es broma, ¿eh? Esa es la conversación. Mi querido Daniel, ¿por qué no cerramos con tus comentarios, con tu reflexión sobre esto? Vicente, la Estatua de la Libertad es un símbolo muy importante para la humanidad, que fue donado o regalado por el gobierno de Francia a Estados Unidos, y Estados Unidos pues cobra la entrada, ¿no? Pero al margen de esto, querido Vicente, el simbolismo que tienen los monumentos históricos, el valor que alcanzan, eh, es inmaterial y es humano, porque si fuese nada más un valor material, pues lo veríamos como una pieza artística, pero aquí tiene una interpretación simbólica para la humanidad. Y lo que Estados Unidos está haciendo con Julian Assange es una cuestión que es exactamente contraria a la libertad, a la democracia, a la justicia, que son los tres elementos fundamentales que simboliza esta estatua, esta gran estatua, allí en el río Hudson, que se puede ver también desde los ferries, que se puede admirar desde la gran isla de Manhattan. Entonces, Vicente, quienes hemos visto físicamente esta imponente obra y quienes tratamos de entender lo que significa, y lo que ha dicho hoy el presidente es fundamental. No le puedes quitar el valor ni el sentido a los grandes monumentos. Imagínate el monumento de Abraham Lincoln sin historia, o los monumentos y templos de la fe agobiados por los talibanes. El mismo Napoleón, cuando sabía que estaba conquistando un pueblo con una determinada religión, preservaba los valores artísticos y culturales, porque él le daba una gran importancia a ello, y esto ayudó a no perder el hilo conductor de la historia de la humanidad. Pero de la Biblioteca de Alejandría no quedó nada, porque los bárbaros la quemaron. Entonces, si tú desustancias la Estatua de la Libertad, de su valor, que es la libertad, que es la justicia y que es la democracia, querido Vicente, estás acabando con la historia y con su esencia. Estados Unidos no se lo puede permitir. Creo que el valor y el poder simbólico de este monumento glorioso, que es extraordinario, apreciado por millones de personas en libros o físicamente, debe ser la conciencia moral de los pueblos y de sus gobernantes. Por eso, el que el presidente lo señala va más allá de la burda, estúpida, ridícula, imbécil declaración de la oposición mediocre mexicana sobre lo que significaría desmontar algo o desarticularlo físicamente. No, pendejos. Se desarticula la esencia con la cual fue edificada, por la cual fue obsequiada y por la cual es referenciada y puede recibir incluso hasta tributos. El monumento de la Victoria Alada, las figuras que rodean el ángel de la independencia, las personificaciones esculpidas allí, tienen una esencia patriótica e histórica. Sin ella los pueblos no existen, seríamos bárbaros. Entonces, a los idiotas que hablan de la parte estructural, están realmente desmembrados conceptualmente de lo que significa el valor histórico y la esencia moral de las conquistas, de la conciencia humanista, de las sociedades avanzadas, y nos volveríamos todos unos viles depredadores de ISIS o pues unos bárbaros en realidad, ¿no? Esa es la reflexión que hace el presidente hoy, a la cual me sumo yo también, porque entonces ningún monumento tendría importancia. Por eso cuando vienen los ataques de las pseudofeministas a lo material, porque no les simboliza nada en la lucha por la justicia social, pero pareciera que están apoyadas por George Soros y por estos grupos de Open Society, este es judío que ya lo describí hace un rato, pues hay una
furia desinteresada sobre lo que ayuda a construir un hilo conductor. Y no solamente recae en quienes no entienden o atacan un elemento monumental, sino para quienes confunden el monumento, el valor artístico y cultural de las cosas, con objetos que no son arte, que no son cultura, que no simbolizan nada. Recuerdo, por ejemplo, las barbaridades que también se cometieron en el 68, cuando hablaban pues de la mejor escultura eran los adoquines, nada más porque se marchaba en los adoquines. ¿Qué hubieran dicho los griegos de los activistas del 68 del Mayo francés? Están bien tontos, ¿no? Lo hubieran dicho los griegos. Pues yo diría que sí, no es ese la mejor escultura tampoco. Entonces, el valor dentro de la filosofía, el valor estético, también tiene el valor ético y el valor histórico de las cosas y de lo que se argumenta en ellas y de lo que le damos a las sociedades futuras. Si no, vamos a quemar los libros, Vicente, como lo hicieron en la Alemania nazi. Vamos a quemar los libros como lo hicieron los pinochetistas porque decían que era propaganda comunista. Por eso vamos a agobiar a las sociedades cuando el pensamiento libre fluye y vamos a asesinar a los escritores y a los periodistas porque no tiene sentido lo que dicen. Entonces, romper la sustancia histórica y el valor profundo de las cosas nos llevaría a un estadio de barbarie. Pues qué rico escuchar tus reflexiones, Daniel Marmolejo, como siempre, maestro, es un placer y sobre todo reconocer el esfuerzo que estás realizando por conectarte con la audiencia de Sin Censura. A veces más complicado una vez que otras, pero sé que le guardas en tu corazoncito un lugar especial a esta audiencia diferente e inteligente. Y mi querido Daniel, eso no tengo palabras para agradecerte y no tengo palabras para agradecerte el haberme presentado al maestrazo, al querido Daniel Ross. Con tus comentarios y con obviamente tu invitación para que se sumen a tus redes sociales, cerramos, querido Daniel. Gracias, Vicente. Bueno, decirle a la audiencia de Sin Censura que no solamente somos víctimas de asedios, sino de denuncias por exigirle a los legisladores que tengan un comportamiento responsable con lo que juramentan y que, bueno, esté instituido en la primera sesión parlamentaria a la que acuden, el juramento, y por eso nos acusan, utilizan al INE como mecanismo para hablar de violencia política y género, cuando no tiene absolutamente nada que ver. Estamos en el ejercicio de la libertad. Es decir, lo que pasa allá también pasa acá, en mayor o menor grado, Vicente. Agradecerte la posibilidad de este espacio, enviarle un saludo a las judías y a los judíos que viven en México, a las víctimas del Holocausto, que es algo que permanece, al igual que las víctimas de la conquista, que la población posiblemente se redujo hasta el 10% cuando llegaron pues los españoles en el periodo de la conquista en la empresa militar, al igual que a todos los judíos como los que murieron como consecuencia de la explosión de la embajada de Israel en Buenos Aires, y a las víctimas judías del atentado contra la Asociación Mutual Israelí en el año 94 en Buenos Aires también, que es un atentado, al igual que al pueblo palestino, al pueblo árabe saharaui, ¿sí? Que hablan español y que también se encuentran en una situación muy desgraciada, a todos los pueblos que están viviendo socavados por, como lo dijo Garfunkel hace un rato, por tribus o grupos deshumanizados cuyo único interés ha sido la destrucción de sectores de la población, sean nazis o sean sionistas, quienes quiera que sean, querido Vicente. Viva la libertad, viva la justicia, viva la democracia, Vicente. Nos vemos en 4A República las veces que sean posibles. Nos vemos aquí en Sin Censura contigo. Free Assange, por el bien de la humanidad. Presidente Biden, haga lo que le corresponde, porque lo que Assange demostró
son las tropelías del gobierno norteamericano. Y es importante que un país como el de ustedes logre una regeneración con la humanidad a través de permitir que la libertad exista en su país. Free Assange, con mucho respeto al pueblo norteamericano. Muchas gracias, querido Vicente. 4A República en YouTube, Homo Ex Novo en Twitter. Te mando un abrazo, maestro, y estamos al pendiente. El gran maestro Daniel Marmolejo, hablando aquí, sin censura, y dejando la víbora, ya sabe, la víbora chillando.